Y vamos al libro de Nehemías, capítulo 6. Voy a estar leyendo del versículo 1 al versículo 3. Nehemías 6. Y me van a ayudar, por favor, a leer cuando yo cuente 3. 1, 2, 3. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este año 2025 que ha iniciado, Señor. Hoy te presentamos este tiempo de ayuno y te pedimos que tú nos des dirección, Señor, en cada cosa que debemos hacer en este año, en cada plan que debemos organizar en este año, Señor, en cada actividad que debemos desarrollar, en cada oración, en cada dirección que demos a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, Señor. Ven y toma tu lugar entre nosotros. Tú eres el centro de Ecofamiliar, de todas las familias, de toda la iglesia ecofamiliar. Señor, hoy te pedimos, y yo te pido especialmente, Señor, como el pastor de la iglesia, que tú tomes el control de esta casa, Señor, de esta iglesia, y no permitas que nos vayamos a apartar ni a la derecha ni a la izquierda del centro de tu camino, Señor. Que estemos enfocados en este año, en esa tarea, en ese propósito que tú tienes con nosotros, Señor. Ven y toma tu lugar entre nosotros. Hoy te damos todo el honor y la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Saludamos a todos los que hoy están escuchando por los medios esta palabra. Sabemos que el Señor también está allá con ustedes y también va a estar hablando a cada uno. Amén. Bueno, esta palabra que acabamos de leer es una palabra que comienza con una historia, que es la historia de Nehemías. Nehemías es un hombre de Dios nacido o de la raza israelita, pero nacido en el exilio. Habían pasado más o menos unos 70 años desde que fueron exiliados de su tierra los israelitas, porque habían venido ejércitos de Oriente y habían devastado la tierra y se habían llevado aún los utensilios del templo, se habían llevado a la gente, a los jóvenes, a todos los intelectuales de la ciudad, de la nación, se lo habían llevado a otra nación. O sea, había habido una fuga de cerebros, había habido una fuga de capitales, había habido una devastación de Israel. Y resulta que la capital de Israel, que es Jerusalén y siempre ha sido Jerusalén, tenía muros de protección alrededor de la ciudad, pero lo primero que hicieron los enemigos cuando vinieron para destruir a Israel y llevarse cautiva a la gente de Israel fue destruir los muros. Y cuando los muros son destruidos, uno queda a expensas del enemigo. Uno no puede dormir tranquilo. Eso es como dormir en la casa, en un lugar delicado, peligroso y con las puertas abiertas. Más o menos así. Dormir todo el tiempo y todo el mundo sabe que las puertas están abiertas y que pueden entrar y salir cuando quieran. Así es dormir o vivir
en un lugar donde los muros están destrozados, dañados. Entonces, así estaba Israel y durante varios años eran el objeto de toda la maldad de los enemigos alrededor. Todos los que odiaban a Israel venían, robaban, y los que medio estaban tratando de trabajar, que habían quedado ahí en Israel, levantaban sus cosechas, levantaban sus árboles, sus plantas, sus cultivos, y venían cuadrillas de enemigos y apenas veían que estaba bueno el fruto, se lo robaban. Entonces ellos estaban en gran mal y afrenta. ¿Cómo estaba Israel? En gran mal y afrenta. Entonces llegó la noticia a un hombre llamado Nehemías que vivía en Susa, que era la capital de un imperio donde estaba el rey Artajerjes. Y entonces llegó la noticia y vinieron algunos de los paisanos de Nehemías y le dijeron: Nehemías, Jerusalén está destruida. Nuestro pueblo está en gran mal y afrenta. Todo el tiempo la gente trata de levantarse y vienen y le ponen un pie encima, lo roban, los matan, y todas nuestras familias que quedaron allá están siendo arrasadas. Entonces dice la Biblia que Nehemías lo único que pudo hacer fue declarar un ayuno. Y dijo: voy a ayunar y voy a orar. Y se fue a llorar delante de Dios. ¿Cuántos saben que delante de Dios podemos llorar? Amén. Delante del diablo no podemos llorar, ni delante de la gente podemos llorar, es delante de Dios. Si en algún momento tenemos que llorar, es a los pies del Señor. Y él se fue y se arrodilló delante del Señor y le dijo: Señor, dame la sabiduría para ayudar a mi pueblo. Y resulta que en ese momento él tenía contacto directo con el rey. Porque el rey Artajerjes lo había escogido como el copero, el hombre de mayor confianza que él tenía en todo su reino. ¿Por qué? Porque el copero tenía una función y era servir el vino y probar la comida del rey antes que el rey la tomara. Entonces él era la persona de mayor confianza y él tenía que probar el vino antes de dárselo al rey, proteger que nadie fuera a hacer daño al vino porque había muchos enemigos que querían matar al rey. Él tenía que aún probar la comida del rey. O sea, él le decía: rey, ese sancocho está exquisito. Y él le probaba la comida al rey para poder permitir que el rey la tomara, la comiera. O sea, ¿era realmente alguien de confianza o no? Era de toda la confianza del rey. Y resulta que delante del rey nadie podía estar triste, ni podía llorar delante del rey, porque eso le traía tristeza al rey y era mal visto traerle tristeza al rey. Entonces Nehemías no sabía qué hacer y él ayunó y oró, pero de todas maneras, cuando una persona pasa por una prueba, se le nota. A pesar de que sonreímos, a pesar de que estamos cambiando nuestro rostro, pero eso se nota. Se termina notando. Y entonces el rey le dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué tienes esta cara? Y él le dijo: discúlpeme, rey, pero es que me llegó la noticia de que mi familia y mi gente está allá en Jerusalén en gran mal y afrenta. Y eso me tiene mi corazón adolorido. Entonces el rey le dijo: y dime yo cómo te puedo ayudar. Dijo: si el rey me diera permiso para ir y me diera cartas para ir en todo el recorrido y me permitiera ir con un grupo de personas para ir a reconstruir los muros de mi nación, yo podría levantar a mi pueblo y protegerlo. Entonces el rey fue conmovido por el Señor, hizo cartas para que durante todo el recorrido, era un recorrido que demoraba
meses solamente en ir y meses en volver. Había que atravesar, era en Irán, lo que hoy es Irán. Entonces tenía que salir de Irán, atravesar todo lo que hoy es Siria, atravesarlo y atravesar ríos, caminos, desiertos para llegar hasta el lugar de donde estaba. Ok. Bueno, ya pasó. Para poder llegar hasta el lugar donde estaba Jerusalén. Lo cierto es que se organizó, oró, preparó su grupo y él iba con un llamado. Digan conmigo, un llamado. Un llamado, dígalo, un llamado. Un llamado es cuando Dios mismo le pone a uno una tarea. Él ni siquiera el rey lo encargó. No había nadie de Israel que pudiera venir y decirle: Nehemías, tú tienes que hacer esto y eres encargado. Nadie humanamente le encargó esa tarea a Nehemías. Cuando uno tiene un llamado, mis amados, en la vida para hacer algo, uno no puede permitir que nada ni nadie le robe ese propósito que Dios tiene para su vida. Porque uno puede dejarse enredar de muchas maneras. Decir, no, que lo haga otro. Que vaya otra persona. Yo vivo muy ocupado. Yo estoy muy cansado. Yo tengo mucho trabajo. Yo tengo muchos negocios. Yo tengo muchas cosas. Pero cuando Dios le pone a uno un llamado, quiero decirles una cosa. Es una cosa que está dentro de uno y que todos los días le dice: o lo haces o lo haces. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y un llamado de parte de Dios, mis amados, es imposible rehusarlo. Es imposible. Ahora, el enemigo va a querer frenar el propósito. El enemigo va a querer detenernos en el propósito. El enemigo va a querer desviarnos en el propósito. Pero nosotros debemos tener claro cuál es el llamado. Si lo tenemos claro, entonces vamos a poder hacer estrategias para llegar sin falta a ese sitio, a ese propósito en nuestra vida. Tú tienes claro tu llamado de parte de Dios. Tú tienes claro cuál es el plan de Dios para ti. Porque si tú lo tienes claro, tú tienes que aprender a dejar lo que haya que dejar por cumplir el propósito de Dios. Y comenzar a gastarte el resto de tu vida dedicado al propósito de Dios para tu vida. Nehemías salió, se fue. Lo cierto es que en el camino había muchos obstáculos, pero él llegó hasta allá, a la tierra prometida. Llegó hasta Jerusalén y cuando él, esa noche, después de haber llegado, todo el mundo se instaló donde pudo, allá en carpas, lo que sea. Y él llegó y cogió su caballo y se fue a dar una vuelta por todo Jerusalén. O sea, él no se esperó hasta el día siguiente para hacer un reconocimiento del lugar, sino que él llegó ese día y esa misma noche, mientras todos dormían, él se fue en oración a recorrer el lugar. Y él lo miraba, oraba y veía que los muros estaban vueltos nada, que habían sido derribados. Ustedes saben que los muros de una ciudad amurallada, por ejemplo como Cartagena más o menos, pues eso es un lugar donde arriba hay restaurantes, arriba de los muros. Es una cosa anchísima, no es una paredcita que se levanta en 5 minutos, en 10 minutos, en un día, sino que es un trabajo arduo, muy fuerte para levantar un muro. Pero eso estaba destrozado, habían logrado desbaratar todo por todas partes, estaba roto. Y él oró y dijo: desde mañana mismo arranco la reconstrucción.
y comenzó a trabajar. Él llevaba recursos, porque aún el rey le había dado recursos para esto. Comienza a construir y a levantar, y a levantar, y a levantar. Duraron meses haciendo la tarea, poniendo otra vez los ladrillos, volviendo a hacer otra vez todas las piedras, consiguiendo las piedras del muro, y levantaron el muro. Ya lo tenían todo listo, pero faltaba una cosita: poner las puertas, las hojas de las puertas, porque ya estaban puestos incluso los marcos de las puertas. Pero le faltaba terminar de poner las puertas. Pero cuando los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, de la ciudad de Jerusalén, los enemigos de los israelitas y los enemigos de Nehemías se dieron cuenta que la cosa había sido en serio, ellos estaban alrededor y ellos, cada vez que veían que se hacía el trabajo, decían: esto va en serio, esto va en serio. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que esos enemigos llevaban 70 años haciendo con ese lugar lo que querían. Tenían el dominio del lugar. Cuando ellos querían, venían, se llevaban cosas, hacían banquetes en ese lugar y veían ese lugar destrozado, y era como una forma de ver que habían logrado destruir a sus enemigos. Cada vez que los veían derrotados, que eso era un lugar asolado, ellos decían: los tenemos destruidos. Y ya todos estos enemigos, era una nueva generación de enemigos. 70 años. Entonces, es lo que pasa cuando cuando alguna persona se siente con derechos sobre algunos lugares, sobre algunas cosas. Y así nos ha pasado a nosotros en Colombia. Por ejemplo, la violencia. En Colombia se cree que tiene derechos sobre Colombia. O sea, todas las trampas, la avaricia, el narcotráfico, esos demonios se creen dueños de Colombia. Dueños de Colombia. Y así se creían Sanbalat y todos los demás con respecto a Jerusalén. Ellos se creían que eran los dueños de ahí. Eran como esos demonios que han vivido de generación en generación en una familia y que no están dispuestos a salir de ese lugar. Demonios de vicios, demonios de temperamento airado, malgeniados, demonios de robo, demonios de violencia, de maltrato, de alcoholismo, de muchas cosas, de pornografía, de pecados sexuales. Y todos esos demonios se creen con derecho legal sobre el territorio. Entonces cuando ellos vieron que ya estaban terminando de reconstruir, ya habían terminado. Ese día ya Nehemías dijo: terminamos, muchachos. Mañana ponemos las puertas. Wow. Entonces ahí, en ese momento, los enemigos dijeron: esto es en serio. Hay que hacer algo urgente, porque es ahora o nunca. O en este momento tomamos nuevamente posesión o nunca. Y ellos prepararon un plan. Y ese plan es el que está escrito en el capítulo 6, porque ya habían pasado 6 capítulos de construcción del muro. Y dice: y cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven,
y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. O sea, hasta ahora, durante todo el tiempo que llevaban construyendo, no le habían dado una huepanela. Pero ahora que iba terminando el muro, que ya estaba cerrando, que vieron que la cosa era en serio y que el hombre era un hombre de carácter, que cuando emprende algo, nada lo detiene. Entonces dijeron, acerquémonos y hagamos algo más para poder vencerlo. De tal manera que lo mandaron a invitar a una comida. Y lo invitaron en una de sus poblaciones. Y dice la Biblia, mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, ¿cuál era el mal? En ese tiempo, ¿cuál era el mal? Matarlo. O sea, el plan de todos ellos era: matemos a este hombre y cesará la obra. Matemos a este líder y se acabará la construcción y esta gente va a quedar descontrolada. Y el plan de ellos era matar a Nehemías. Ahora, una persona simple que no esté apercibida, que no esté claro en el propósito, fácilmente se puede dejar enredar por una invitación. Mire, yo creo que uno tiene que tener claro quiénes son los enemigos. Y con los enemigos, a los enemigos hay que destruirlos. Hay que destruirlos. Y Nehemías tenía claro quiénes eran los enemigos. Él ya lo sabía desde el principio. Y él vio que nunca durante todos los meses de construcción ellos se acercaron ni siquiera para darles un aplauso o un abrazo, decirle cuenten con nosotros, que hay que hacer. No, ellos estuvieron a la expectativa todo el tiempo. Y cuando ellos se acercaron a venir a invitarlo y a sacarlo del propósito que él tenía, era con el propósito de destruirlo a él, de matarlo a él. Escúcheme bien, hay cosas a las que nosotros nunca debemos ir. Hay lugares que nunca debemos visitar, porque esa salida de nosotros del plan puede significar nuestra muerte. El diablo sí quiere matarnos, porque el diablo no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Para eso vino Satanás, para hurtar, para matar y destruir. O sea, cuando tú estás sirviéndole a Dios y se aparece esa persona y te invita, esa persona puede ser una mujer, varón, puede ser un ex socio, puede ser una persona que te está endulzando con un negocio sucio, que tú sabes que aunque tiene mucha plata es torcido. No puedes ir a ninguna cita. En esa cita tú puedes morir. Y uno puede pensar, pero ¿quién no va a matar a uno por un almuerzo? Es que, mis amados, una cita que uno no debe tener puede ser el inicio de toda una destrucción de una familia. Esa mujer que de pronto tú tenías todavía en el celular y cuando te llama, tú sabes que te está llamando el diablo, ¿o no? Esa mujer es el diablo. Porque esa llamada no viene de Dios. Puede destruir tu familia. Esa persona que tú sabes que te está llamando para un negocio chimbo, para un negocio ilícito. Y tú sabes que esa persona, si te acercas a ella, vas a terminar enredado en muchas cosas. Esas cosas, mis amados, nosotros no podemos permitir que nos desvíen el propósito de Dios. Pero normalmente después de que pasa un tiempo que hemos venido caminando con Dios y que hemos afirmado nuestros pasos
y que ya estamos a punto de poner las puertas de nuestra estructura, de nuestro propósito, aparecen allí los Sanbalat en nuestra vida y nos van a querer desviar del propósito de Dios. Ese propósito de Dios puede traer hasta la muerte misma a tu vida o a tu casa. No permitas que nada ni nadie jamás te vaya a torcer del propósito central que Dios tiene contigo. No dejes que nada te saque del centro del propósito de Dios, del foco que tú tienes en tu vida, de tu propósito. Y obviamente Nehemías la tenía claro, gracias a Dios, muy clara. Y mire lo que Nehemías hizo. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. ¿Cuántos saben que lo que estamos haciendo para Dios es una gran obra? ¿Cuántos saben que cada vez que reunimos esa barca, eso es algo grande delante de los ojos de Dios? Que va a traer salvación, restauración, que va a traer bendición a muchas generaciones. Cada vez que tú estás planeando un encuentro, estás haciendo una de las cosas más grandes que puede uno hacer en el planeta Tierra. Creo que no hay nada más grande que poder anunciarle a otros que Cristo los ama y trae la salvación a su vida y a sus generaciones. Ustedes saben que es que cada vez que va uno y predica la palabra, una persona se convierte, recibe a Cristo y son benditas, quiere decir salvas por fe. 1000 generaciones de ahí en adelante. Por eso dice la Biblia que el más pequeño viene a ser 1000. Por eso dice la Biblia, cada persona a la que le predicamos la palabra, cada persona que ganamos para el Señor, cada persona que discipulamos en la iglesia son mínimo 1000 que van a llegar a los caminos de Dios por esa alma que nosotros ganamos. Y eso sin saber que estamos ganando de pronto un apóstol Pablo, un evangelista que irá al mundo entero y que se multiplicará mucho más que nosotros mismos. Así que, mis amados, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, estamos haciendo la obra más importante que existe en el planeta Tierra. Nada es más importante que ganar un alma. Nada es más importante que discipular, que formar un discípulo. Nada es más importante que esto. Pero cuando el diablo ve, él es el Sanbalat en nuestra vida. Esos son los demonios que están al acecho, que nos están viendo y que están buscando la última forma de detener nuestro propósito. Cuando el enemigo ve que vamos en serio con nuestra barca, entonces nos va a querer enredar. Y nos va a querer volver a enredar con esa mujer, con ese vicio, con ese negocio, con ese pasado, mis amados. Y ahí es donde aparece el diablo. Y ahí es donde uno tiene que decirle al Señor: Señor, dame sabiduría y dame discernimiento para saber si eso está en tu voluntad o no está en tu voluntad. Pero yo les aseguro una cosa: todo lo que nos aparte del propósito de Dios va en contra de Dios. Todo lo que nos quite la mirada del foco que es el centro del propósito de Dios en mi vida, todo lo que me aleje de eso, todo va en contra de Dios y del propósito de Dios para mí. No puedo dar un chance en mi vida con eso. Y dice: yo hago una gran obra y no puedo ir. Cualquiera diría: a un sancochito. ¿Acaso no tiene que almorzar? Usted puede almorzar allá también. Tiene que almorzar. Usted tiene que sacar tiempo para almorzar. Pues venga acá. Y dice:
y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Wow. O sea, él lo tenía muy claro. Nehemías tenía claro que nosotros, los que le servimos a Dios, no podemos dar tregua. No podemos permitir que ninguna diversión, que ningún negocio, que ningún deporte, que ninguna cosa que me aleje del propósito central de Dios es permitida para un hijo de Dios. No es permitido. No puedes negociar. Hay una canita al aire. En este año no me tomé ni una cerveza ni un aguardiente. Voy a tomarme un hito. Cuidado, porque si esa está con tu concupiscencia, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que, mis amados, la invitación en este año 2025, todavía le queda uno pegado el 4, ¿no? La invitación en este inicio del 2025 es a no quitar la mirada del foco, del propósito. No vamos a quitar la mirada del plan de Dios para mi vida. Y no vamos a permitir ni siquiera un almuerzo con alguien que no conviene. No vamos a tener una cita con una mujer que puede desviar nuestro camino, que puede dañar nuestro matrimonio. No vamos a permitir ningún negocio que me vaya a untar las manos de algo sucio. No vamos a permitir ni la pereza, ni el desorden, ni vamos a cambiar el propósito de Dios y la tarea en la obra por ningún tipo de diversiones, ni por ningún tipo de cosas que nos alejen de Dios. Ahora, quiero decirles una cosa. Todos tenemos derecho a descansar. Es un mandato de Dios. Dios descansó después de que hizo la creación en 7 días. 6 días la hizo y el 7º día descansó. Y mandó que nosotros, los hijos de Dios, también descansemos. O sea, descansar también es parte del foco del propósito de Dios. Amén. Hay que tomar descanso, hay que descansar, hay que tomar vacaciones, pero saben una cosa, no espirituales. Porque hay personas que piensan, bueno, unas vacacioncitas y entonces nos vamos donde los hermanos, donde la familia, allá al pueblo, y cuando ellos sacan el aguardiente dicen, estamos de vacaciones. Y resulta que ese aguardiente o esa cerveza se termina tirando todo lo que hicimos el año pasado y en lo que edificamos ese muro durante todo el año. No permitamos ningún tipo de diversión que nos aleje del centro de la voluntad que Dios tiene para mí. No te dejes enredar. No te dejes enredar. Y si por alguna razón te sientes enfermo, digo, hoy más le voy a servir al Señor. Si te sientes que algo, no le voy a poner cuidado en el nombre de Jesús. Soy limpio, soy sano y se va ese dolor en el nombre de Jesús. Y te vas a levantar a servirle al Señor, amén. Y vas a demostrarle a Dios que tu foco está puesto en Cristo, puestos los ojos en Jesús. En este año, digan conmigo, en este año tendré mis ojos puestos en Jesús, en su propósito para mí. Y nada ni nadie me podrá separar del propósito central de Dios para mi vida. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Vamos a estar de pie. Quiero que levante las manos al cielo y vamos a consagrar este año como el año del enfoque. El año del enfoque. Para estar, diga conmigo, enfocado en el propósito. Mis amados,
¿Ustedes no creen lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:33? Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Saben de qué cosas estaban hablando la palabra ahí? Estaba hablando de la comida, del vestido y de todo lo que se necesita en la vida cotidiana. Eso es lo que el Señor le llama añadidura. Y eso es lo que dice el Señor, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, los negocios, nuestro negocio, nuestra empresa, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestros recursos, todo, la salud, la bendición, la prosperidad, todo vendrá añadido como parte de la bendición de Dios para nuestra vida. Amén. En este año 2025, digan conmigo: enfocado. No te dejes desenfocar. ¿Ustedes saben qué hubiera pasado si Nehemías se va a la cita con Sanbalat? Lo hubiera matado y se hubiera acabado la obra. O sea, hasta la misma muerte puede llegar a estar fuera del propósito de Dios si yo me desvío del plan, del centro de la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias por este año 2025 y lo consagramos como el año del enfoque, Señor. Estaremos enfocados en ti. No dejaremos que nada, que nadie nos aparte del propósito que tú tienes en nuestras vidas, con nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Haremos aquello para lo cual tú nos has enviado. Recorreremos los territorios que haya que recorrer para llegar a construir ese muro que tú nos has encargado levantar. Y a tu llamado atenderemos sin vacilar, Señor. Declaramos que ningún Sanbalat nos hará separar del propósito que tú tienes con nosotros. Y en este año 2025 declaramos que cumpliremos ese propósito, Señor, y que no nos vamos a dejar enredar ni por negocios, ni por planes, ni por nada que nos quiera alejar del centro del propósito tuyo con nosotros, Señor. Dile: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Dile: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Dile: estoy dispuesto, Señor, y voy a cuidar que nada me separe del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni nada me podrá separar del amor de Cristo. En el nombre de Jesús haré aquello para lo que tú me has enviado, Señor.